¿Cómo está viendo el foro las propuestas que plantean en materia educativa tanto Ciudadanos Peruanos por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski y Fuerza Popular de Keiko Fujimori? ¿Cuál es el análisis? ¿Hay un balance, señor García? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está evaluando estas propuestas? Mire, parte del rol del foro educativo es justamente plantear estos pronunciamientos. Así que les digo que en las próximas semanas saldrá un pronunciamiento de foro educativo sobre las políticas educativas de las dos fuerzas políticas que ahora están en confrontación para la segunda vuelta. Pero eso no es óbice para que yo pueda adelantar algunas ideas personales sobre el tema. Hemos estado analizando. Bueno, aquí está pasando un poco lo que sucede con la economía. Desde el punto de vista, pues, de economía, es poca la diferencia, prácticamente son matices. La primera conclusión es que son enfoques epidérmicos sobre la educación y están con el sanbenito de que las dos fuerzas plantean cambio del currículum, flexibilización del currículum, creación de un consejo regional para ver los aspectos tecnológicos. Yo diría que en el caso de Fuerza Popular apuntan mejor la parte cultural, porque relacionan la cultura con la educación, con las empresas y con la vida social. Y en el caso de Peruanos por el Cambio apuntan mejor lo que es todo lo que respecta a los institutos tecnológicos y a la incorporación de las TICs y de las nuevas tecnologías en la educación. Yo creo que eso sí son aportes. Pero en general es una especie de lista larga, desordenada, en donde plantean, sí, continuar con algunos aspectos que ya se están haciendo actualmente, pero no enfocan, no se centran en la mejora de la calidad de la educación. La calidad de la educación, como sabemos, tiene aspectos muy complejos, no es fácil. No está claro cómo se involucran las empresas, por ejemplo, en la educación. No está claro cómo se involucra el papel regional en la educación. No deja de haber un sesgo centralista de la educación. Y por otro lado, toda la parte pluricultural, de la diversificación cultural, es tocado con pinzas, como si fuese una especie marginal, no de una manera frontal, cuando eso es prácticamente lo que nos da diversificación, nos da complejidad y nos da riqueza cultural y educativa. Quiero decirles, para terminar esta parte de la pregunta, de que en foro educativo, como hemos visto, de que uno de los grandes problemas, uno de los grandes hándicaps de no ponerse de acuerdo, que las fuerzas políticas no tienen voluntad, parece ser que falta un mecanismo que por lo menos construya consenso. Entonces, desde la óptica de foro educativo, nosotros vamos a crear una plataforma nacional de consenso por la educación. En esta plataforma, ubicada en la sociedad civil, en donde van a estar los gremios, van a estar las ONGs, van a estar las empresas, las universidades y la radio. ¿Y cómo van Entonces les invito a ustedes para que nos apoyen y trabajemos conjuntamente en crear esta plataforma. Es una plataforma virtual que la vamos a crear con ciertos contenidos y mecanismos dentro del acuerdo nacional, porque hay el acuerdo 12, del Acuerdo Nacional sobre la Educación, y que va a tener que trabajarse con el Ejecutivo, con el Congreso y con las empresas y con la sociedad civil. No, encantado, nos parece una muy buena idea de seguir descentralizando la comunicación y sobre todo interactuando, que es lo más sustancial, recibir propuestas, pero también recibir, o sea, un conjunto de contenidos que nos permitan perfilar hacia adelante los cambios que se ameritan, ¿no? Correcto. Esa es la idea. No, la idea es crear consenso, crear mecanismos que faciliten el consenso.
De manera que no estemos pues discutiendo si la inicial tiene que ser de hasta 4 años o 5 años, si la básica tiene que ser 6 o 4 niveles, si en su secundaria tiene que haber secundaria comercial, técnica, etc. Ya no, ponernos de acuerdo en las grandes líneas para que la educación sea una política de Estado. Esa es un poco la tesis de fondo. Hasta ahora la educación no está tratada como política de Estado. Y esto es clave. No existe país que haya dado el salto al desarrollo si no ha utilizado la educación como política de Estado. ¿Y qué factores ha pesado desde su punto de vista para que la educación en el Perú no sea una política de Estado? Justamente la lucha política. Hemos tenido prácticamente... ¿Por qué se desmontan con mucha facilidad todo lo avanzado? Sin ser una política de Estado. Así es el tema, pues. Parte de las características de un país subdesarrollado es la discontinuidad política y administrativa. Y entonces, el nuevo gobierno no solo quiere empezar de cero, sino que también tiene el complejo de Adán y empiezan a crear novedades con distintos nombres, porque la verdad, ya les he dicho que en educación no hay mucha cosa que inventar. Lo que hay que hacer es organizar y profundizar. Eso es más el tema educativo. Y como hay no solo lucha política, sino guerra política, entonces lo que ha hecho el anterior no vale. Y esto es una cosa que destruye el país. El país, en eso no hay acumulación. Y cuando no hay acumulación social, entonces volvemos a caer en el subdesarrollo. Ahora, yendo a temas muy puntuales, por ejemplo, en el tema de la meritocracia, por ejemplo, que tanto se ha discutido los gobiernos, el gobierno de Toledo, el gobierno de García y el actual gobierno. ¿Usted cree que este es un avance? ¿Se tiene que perfilar este tema de la meritocracia? ¿La ley de carrera del profesorado tiene que seguir? ¿Se tienen que hacer cambios? ¿Qué es lo que propone o qué es lo que ha evaluado en este caso? Bueno, tenemos ahí en el folleto que acabo de indicar, una serie de precisiones, pero obviamente estamos totalmente de acuerdo en que es un paso adelante. Ya la carrera magisterial ya tiene forma, ya tiene ojos. Ahora le falta más, armar todo el muñeco completo y por supuesto los niveles de ingreso de los maestros tienen que subir sustantivamente. Hay que no solo valorizar desde el punto de vista de las pensiones, sino falta toda una revalorización social del maestro, del profesor, porque si es otra verdad, no existe reforma en ningún país que no cuente con los maestros. Y con una infraestructura adecuada, ¿no? Por supuesto, pero no quedarnos sin infraestructura, ese es el tema. Claro, tiene que combinarse. Hay que combinarse. Exacto, ese es el reto, ¿no? Y ese es el gran reto. Ahora, las tecnologías, por supuesto. Ahora, ¿qué países nosotros podemos tomar como referencia que están aplicando de la región política de Estado de educación, que sin ser un calco pueden ser, digamos, asumidos como una visión? Bueno, me viene a la memoria, hay 3 países que destacan: Singapur, Corea del Sur, y por ahí se me escapa otro que ahora me voy a acordar. Miren, en Singapur, en Corea del Sur, en Finlandia, los 3 tienen una característica común. Hace 30 años tenían prácticamente las mismas características de déficit y de brechas educativas que tenemos nosotros. Hace 30 años. Y en 30 años, aunque en el caso de Finlandia llega a 40 años, han dado la vuelta. ¿Pero por qué? En los 3 casos ha habido acuerdo nacional, ha habido consenso, ha habido política de Estado. Es en que los 3 casos. Mucha gente confunde, Luis, el hecho de que exista un documento que diga proyecto nacional o de que exista una institución que se llama Acuerdo Nacional, confunde eso con el hecho y el proceso real de acuerdo o consenso nacional. Nosotros tenemos todas esas formalidades, pero no funcionan, y es más, han servido más bien como válvulas de escape, que no está mal tampoco para la vida, ¿verdad? Pero han servido más bien como válvulas de escape, digo, para determinadas circunstancias. Cuando decimos entonces acuerdo nacional, por favor, precísanos esto, no estamos refiriéndonos al hecho de que exista una institución con una secretaría y personas que llegan, sino al hecho de que en el país funcione la conducta de la gente
hacia un acuerdo y que lo ponga en práctica. Esa es la idea. Y por eso es que vamos a crear esta plataforma para construir el consenso, una plataforma que no se va a ubicar en la PCM, ni se va a ubicar en el Ministerio de Educación, es una plataforma que se ubica en Foro Educativo, que es sociedad civil neta. Nosotros tenemos la gran capacidad de ser autónomos, autofinanciamiento, cosa que hemos logrado, y sobre todo somos plurales. No nos casamos con ninguna ideología partidaria. Que eso en realidad eso es un indicador que es la forma como se debe manejar justamente las instituciones, ¿no? O sea, escuchar a todas las partes, escuchar todas las voces, ¿no? Y tener la capacidad justamente de abrir, como se dice, la cancha y un tema tan sustancial como la educación, ¿no? Así es, así es. Y si no hacemos eso, pues vendrán reformas, vendrán nuevos consejos, vendrán nuevos institutos, pero seguimos en lo mismo. Y vendrá otro gobierno y volverá a cambiar y así seguiremos haciendo historia. Y eso ya no, porque el país está justo económicamente listo para dar ese salto. Ese es el tema. Hay que ubicarnos en el momento político y económico del país. Y entonces, pues, la educación no va sola, repito. La educación no va sola. Eso es, mucha gente cree que creándose el instituto tal, nos volvemos otra vez al problema de las formas y creándose tal cosa, pues no funciona. Se burocratizan. Ahora, ¿ha habido participación, cree usted, de la empresa privada en estos aportes a la educación? Insuficiente. Totalmente insuficiente. Eso me gustaría que lo ahonde. Bueno, esto tiene mucho que ver con las burguesías, pues. Burguesías nacionales y porque burguesías usted los tres casos que usted citaba de Finlandia... en los tres casos, las burguesías económicas han participado directamente, en los tres casos. Más en Corea del Sur, por ejemplo. Porque por obvias razones, pues, porque ellos tenían que totalmente cambiar y además tenían que entrar con las empresas multinacionales y todas las partes de las tecnologías, las TICs y todo lo nuevo, tenían que hacerlo ya, porque no respondían a los requerimientos de las empresas. Entonces, con más fuerza, los empresarios en Corea del Sur tuvieron un rol más importante. Pero en el caso de Finlandia y en el otro caso, bueno, son distintas. No, son distintos países, pero existen otros, en Europa mismo, en general. Porque si no se va a dar el caso, fíjese, por ejemplo, el caso de España, que yo conozco directamente. España, en la época después del posfranquismo, llegas a tener, con la LOG, que llama la Ley General de Educación, llega a tener las mejores juventudes y las mejores generaciones más capacitadas de toda su historia. Vino la crisis económica a partir del 2007, la crisis internacional, y usted tenía el gran problema de la desocupación de la gente más formada y mejor formada de toda la historia de España. Con lo cual, otra vez volvemos al tema de que tiene que encajar la economía con la educación. Lo cual ha tenido un efecto político en las nuevas agrupaciones que están participando en España. Y hoy en España. día estamos viviendo esto, justamente, muy bien. Justamente estamos viviendo eso. Podemos no es sino una especie de réplica de todo este tipo de generaciones nuevas que han sido desplazadas y que no han encontrado ocupación. ¿Por qué? Porque no da la economía. Entonces, la educación, repito, no va sola. Que no nos cuenten el cuento de que solo con la educación vamos a levantar el país. Eso sería un animal. Pero tenemos que crear este consenso, esta especie de mecanismos, esta especie de engranaje social para que garantice el sostenimiento de las nuevas políticas y de las nuevas acciones. Si las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo, el Perú volverá otra vez a replantearse cosas y otra vez a crear el San Benito del nuevo currículum, del nuevo programa y las nuevas instituciones. Y de eso ya estamos cansados. Y usted abriga la esperanza que las dos propuestas que van a definir las elecciones del 6 de junio tengan, digamos, una sensatez de mirar la educación hacia el futuro. Bueno, yo abrigo la esperanza, pero evidentemente, como repito, es insuficiente en este momento sus grandes políticas que ellos han planteado y que ellos tendrán que entrar. Aquí hay un problema de política real también, ¿eh? Vamos a ser claros. Sabemos muy bien que una cosa es lo que se plantea en la campaña y otra cosa es lo que va a suceder cuando estén en el gobierno.
nosotros somos en ese sentido muy claros y analistas. Y entonces lo que tienen que hacer pues es crear justamente una plataforma, una mesa en donde por lo menos que se pongan de acuerdo en lo principal. Eso es vital, porque si no, empezaremos otra vez a repetir las prácticas de división y de desarticulación que vive el país. Dime, tú que has trabajado con mucha intensidad, un periodo corto en el Congreso de la República, ¿qué reflexión te merece la composición del Congreso que ya está prácticamente definida, excepto con un caso, el caso de Cajamarca, que todavía... Ya se definió. Ya se definió. El jurado ya declaró improcedente la queja presentada por César Regalado, al que entrevistamos hace unos días, ¿no? Entonces ya sí, tenemos... Marco Arana ya... Marco Arana está. el nuevo congresista. Bueno, con esa novedad para mí, estaba en ese punto, no estaba actualizado. Mi pregunta concreta es, ¿qué papel le ves al nuevo Congreso? ¿Qué posibilidades le ves al nuevo Congreso de aportar a una formación de una política, pero que se cumpla y que sea enraizada con la gente, no solamente un acuerdo de cúpula o de gabinete o de Congreso? Pues veo pocas posibilidades, Manolo, porque hay 73 congresistas que pertenecen a una sola fuerza y eso les va a dar una capacidad de maniobra impresionante. Con la experiencia que yo he tenido de trabajar en el Congreso, pues van a copar todas las comisiones y van a copar la dinámica del Congreso. Si no hay un balance, si no hay una especie de contrapeso, y va a ser difícil también porque las otras fuerzas todavía están desagregadas, entonces va a ser muy difícil para que ellos puedan aceptar que exista un consenso en materia de política. Prácticamente tendría que haber una reestructuración del Congreso, desde la forma cómo se organizan las comisiones hasta la forma en cómo se crea staff o centros de asesoramiento, que no los tiene, porque ahora actualmente los asesoramientos son directos, son a los congresistas, no es a la bancada, salvo excepciones, no es al Congreso, no existe asesor del Congreso, existe asesor del partido tal o de la fuerza tal. Bueno, esa es una diferencia muy importante respecto a otros países. A otros parlamentos, ¿no? Donde otros congresos, así es. Entonces todo eso tendría que cambiar toda la parte medular de la dinámica del Congreso. Ese es un tema que todavía no hemos conversado, para que pueda esto concretarse. Bien, nos quedan unos minutos. ¿Y cuál va a ser la agenda? Usted acaba de asumir la presidencia del Foro Educativo. ¿Cuál es la agenda de trabajo? Bueno, estamos justamente haciendo nuestro plan de trabajo. ¿Ya? Una idea fuerza es esta, la de crear la plataforma de consenso nacional por la educación. Otra idea es incursionar en toda la parte de redes sociales, nos falta. Otra idea es reflotar el programa radial, tal vez en esto podamos... ya asumimos el compromiso. El apoyo de ustedes, así es. Y perfecto. Y salir en tiempo, y lo importante es salir en tiempo real con la radio. Salir en tiempo real. Eso se trata, que haya una participación de ida y vuelta, ¿no? Que el ciudadano de a pie allá pregunte, que el profesor intervenga, que el profesor de aula cuente un poco las experiencias y que ustedes, o sea, los académicos, las personas que están entendidas en el tema también ya perfilen. Así es. Y además nos permite resituarnos, porque yo tengo que confesar que una de las grandes problemas era que como las ideas genéricas, como el Consejo Nacional de Educación nació de foro, pues muchos hemos estado pensando de que el foro también es una parte del consejo y no es así. Nosotros no estamos para valorizar, por ejemplo, el proyecto educativo nacional. Nosotros no estamos para decir los aspectos concretos y vamos a asesorar en cosas concretas con respecto al proyecto. No, nosotros estamos para cambiar el proyecto educativo nacional. Nosotros estamos para darle otro giro al proyecto educativo nacional. Por ejemplo, en este momento queremos actualizar el proyecto, es una de las otras ideas, el proyecto educativo nacional. Por ejemplo, no tiene nada sobre ambiente, el proyecto educativo nacional, es una cosa que en este momento es clarísima. Y otras cosas más, cosas modernas, tecnológicas, etc. Entonces, nuestro rol es situarnos en la sociedad civil y no ser apéndice de ninguna organización estatal. Es muy importante recordar que en el hecho y en el concepto de sociedad civil están los medios de comunicación. Claro. De tal manera que eso puede hacer un fermento
y una legítima presión sobre las instituciones estatales desde la comunidad local o distrital hasta el Congreso y el Poder Judicial. Lo que pienso que va a ser muy importante también es tener dentro de esta reflexión, que es el sentido de nuestro trabajo aquí, es visiones no oficialistas de turno sobre el tema, sino visiones serias que nos digan, miren, aquí no estamos descubriendo la pólvora. Por ejemplo, la educación campesina no se inicia ni con Belaúnde, ni con Velasco, ni con el gobierno posterior, ni con Humala. Es un asunto que viene de los años 30. Los temas educativos ya han estado enraizados en los años 40 en otros temas y así sucesivamente. Claro. Y tener una visión propia. Hoy día la mayoría de la gente vive sin memoria, sin información, y por lo tanto vive solamente en la polémica y en los programas de televisión, estas cosas tan deficientes y tan atentatorias contra la educación de la gente, ¿no? Perfecto, solo un agregado más para terminar. Sí, cómo no. Miren, uno de los grandes problemas del Estado es que, como ustedes ven, siempre dicen, aquí no ha llegado el Estado. Aquí, en tal pueblo, nunca hemos visto a una autoridad, etc. Valgan verdades, históricamente yo les diría, el Estado llega. Si ustedes revisan, ha llegado a lo más mínimo, pero llega mal. ¿Por qué llega mal? Porque justamente falta ese colchón de la sociedad, esa red de la sociedad, que le permita decir, Estado, venga, pero no venga a hacer lo que usted cree que plantee, sino, mire, aquí, esto es un centro minero, y aquí necesitamos tales y tales y tales características, este es un centro agrícola, y aquí, entonces ya cambia. El acompañamiento del Estado. Y entonces, el talón de Aquiles actualmente del Estado es su falta de articulación operativa. La única forma en que se viabilice esa articulación es con la participación de la sociedad civil y la responsabilidad civil.